Hola Antonio, ¿cómo Hola, estamos? ¿qué tal, Pablo? Muy buenas. Bien, bien, estaba aquí haciendo un poco de tiempo con la gente que se está uniendo. Bueno, pues es importante la puntualidad, también que vayan uniéndose Ujú. las personas que vayan a participar. Ahora estamos 36, bueno, yo calculo que podemos empezar cuando lleguemos a 50, 60 personas, con lo que es la presentación. Ujú. Eh, por lo demás, qué tal estás? Pues muy bien, muy bien. He venido corriendo porque tenía una sección de radio que tengo ahí pequeñita y he tenido que venir corriendo porque no llegaba. El tema del tráfico Es- está divertido en Madrid en esta época. Así que me ha costado, digo, no llego. Al final ya te digo, me tengo que conectar desde el Mm. coche ahí tirado por algún sitio, pero bueno, Yo llegando. estuve mirando el otro día, bueno, mira, ya somos 60, yo creo que vamos a poder ir empezando, pero bueno, el tema del tráfico y de la vuelta a los niveles de estrés de la pandemia, ¿no? Mm. No sé si, vamos, no es un tema que vayamos a tocar hoy, pero vamos, Sí, me solidario. sería interesante, ¿eh? Porque yo es algo que me sorprendió mucho y hay algo ahí interesante sobre los cambios de hábito en el uso del transporte, seguro, algo tiene que ver con el transporte público, con el miedo de la gente, que no es normal el tráfico que hay. Sí, sí, sí. Bueno, pues como decía, vamos para la presentación, somos 60 personas. Si estuviésemos en una sala, pues no cabría un alfiler, depende en cada sala. Y bueno, ya van viniendo los primeros trolls y de todo. Eh, nada, Más adelante. te voy a, digamos, te voy a introducir un poquito más tarde. Yo creo que todo el mundo te conoce, a mí no tanta gente. Yo soy Pablo Lordi del Salto. Y bueno, los dos medios, voy a empezar por ahí, los dos medios, tanto La Marea como El Salto, pues estamos con esta campaña conjunta de Unidas frente al odio, ¿no? Hay una especie de preguntas frecuentes que tenemos ahí. Yo creo que quienes hayan seguido un poco nuestros canales ya lo saben. Ujú. No significa que nos estemos integrando como redacciones, pero bueno, pues en lo digital, digamos, creíamos que sí que tiene sentido presentar una oferta, una propuesta, un llamamiento a gente que sabemos que pertenece, digamos, a comunidades que se acaban tocando muchas veces y que desde hace muchos años pues nos vienen diciendo, oye, yo me suscribiría a los dos Ujú. y a otros medios, ¿no? A medios locales, a otros medios también por internet, etcétera. Eh, hemos visto, digamos, la oportunidad de hacerlo, de proponérselo a la gente con la publicación por parte de la Fundación Rosa Luxemburg, sin la O, Rosa Luxemburg, de un manual que yo creo que es de lo más interesante que se ha publicado en el Estado, por lo menos recientemente, sobre la derecha radical, la extrema derecha, el fascismo, que se llama De los neocon a los neonazis. El manual está coordinado por Miquel Ramos, que, bueno, además de colaborar con El Salto, en La Marea, pues es una de las personas con la que vosotros más participáis Ujú. en la denuncia, digamos, del fascismo. Sí. Luego, si quieres, pues nos comentas un poco cómo, porque yo sé que tenéis, digamos, un grupo que habéis trabajado mucho. El otro día en la presentación de ECO que hicimos lo habéis, bueno, pues, habéis compartido algunas de esas discusiones que teníais. Bueno, pues si, no, si luego nos puedes hablar un poquito de ese curro con Miquel, yo creo que va a ser muy interesante. Bueno, pues eso, son las fax, es la suscripción, tanto en digital como en las respectivas ediciones impresas, la mensual del Salto, la bimestral de La Marea, pues obviamente con cambios de precios, lleva aparejado pues que os enviemos a casa este librazo, Ujú.
y tampoco yo no soy el que mejor vende las cosas y tampoco soy el que dice estamos que lo tiramos. Esto tiene para nosotros sacar informaciones de todo tipo, tiene un coste, tiempo, el dinero, no podemos competir, digamos, a la cuestión de abaratarnos, tirar precios, etcétera. Entonces esto está bastante pensado, es un modelo de suscripción conjunto que quiere ayudar a eso, que haya gente que se pueda compartir, se pueda eh, suscribir a los dos medios, que además publicamos todo nuestro contenido prácticamente en abierto, pero como decía, no se trata de que estemos aquí tirando la casa por la ventana ni haciendo reclamos de MediaMarkt ni nada. Lo que queremos con esto pues es poner en valor nuestro trabajo, tanto por separado como juntos, y en concreto el trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años pues contra los discursos de odio. Desde distintos planos, desde lo cultural, desde la denuncia, por supuesto, desde la investigación, ¿no? Y bueno, ya después de este rollo, yo tenía previsto hacer una intro, pero también creo que la gente quiere oírte a ti hablar, Antonio, más que más presentaciones. Y te planteaba esta mañana una serie de preguntas y la primera era ¿por qué esta batalla frente al odio solo acaba de empezar? ¿Por qué, digamos, estamos en el principio de esta? Sí, lo primero es coger un poco al hilo de todo lo que has comentado, ¿no? Porque a veces, el otro día decían que cuando hay gente que critica muchas veces que los periodistas estamos en El Salto, en La Marea, en muchos otros medios así independientes, que participáramos en otros medios de comunicación, que les parecían pues menos, bueno, no les gustaban, ¿no? Otros medios más mainstream. Y claro, decía una persona que leía en Twitter, dice, si todos los que criticamos que estén en esos medios nos suscribiésemos a medios como El Salto o La Marea, no tendrían que irse a otros medios porque tendrían recursos suficientes para vivir de allí y hacer buen periodismo sin necesidad de ir a otros lugares, ¿no? Y en el fondo es que eso es la motivación fundamental. Es decir, nosotros muchas veces salimos a otros medios incluso para mantener estos medios independientes, ¿no? Si no, no podríamos de otra manera. Entonces es imprescindible, es hacer que con todas las limitaciones que tenemos, no solo limitaciones de recursos humanos, sino también limitaciones a la financiación que nos autoponemos, ¿no? Porque no aceptamos ciertas publicidades, no aceptamos ciertas relaciones con partidos políticos o con instituciones, pues al final, pues obviamente dependemos de que la gente se suscriba, ¿no? Y empezando ya con lo que estabas preguntando, ¿no? Que por qué la batalla frente al odio solo acaba de empezar. Y claro, el otro día hablando con una periodista argentina que quiere entrevistarme para un podcast para hablar de Milei, ¿no? Del ascenso de Milei en Argentina, en Buenos Aires, y de la extrema derecha, como vimos en Europa. Claro, me preguntaba o hablábamos de cómo ciertos partidos de extrema derecha estaban bajando en toda Europa, ¿no? Como Vox se mantiene, como Le Pen ha bajado un poco, le ha pasado Semur, en la Lega, el partido de Salvini también ha tenido bastantes problemas, AfD en Alemania, ¿no? También ha tenido en las últimas elecciones un mal resultado, pero es que el problema es que no se están sustituyendo por opciones que sean democráticas, ¿no? Le Pen está bajando y el que les instituye es Eric Zemmour, ¿no? En Italia ha bajado, es verdad que antes de la pandemia estaba muy fuerte Salvini y ahora quien está fuerte y quien lidera las encuestas es Giorgia Meloni, ¿no? De Fratelli d'Italia, que son los herederos del partido fascista del MSI. Y claro, y aquí en España la posibilidad, aunque no suba Vox, se ha normalizado de tal manera que la posibilidad cierta y bastante evidente es que si hay unas elecciones y Partido Popular y Vox suman, Vox podría entrar en el gobierno perfectamente porque el Partido Popular no iba a tener ningún complejo, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que pueda parecer, ¿no?, de que hay partidos que no han conseguido dar ese golpe sobre la mesa y conseguir llegar al poder, lo cierto es que estamos inmersos, ¿no? Yo creo que en una primavera reaccionaria, en un momento en el que los discursos de odio se han normalizado de tal manera en la que estamos haciendo estamos asumiendo cosas o discursos y situaciones que hace 5 o 6 años no hubiésemos pensado que
que lo habríamos tolerado, ¿no? Siempre hablan, el otro día uno de estos trolls que tiene Vox, que a pesar de que parezca que son todos bots, son personas que están detrás en algunos casos, hablaba del momento en el que en el acto de Vox iba un rapero que se llama G-Babe, que lo que él lleva en sus letras discursos de Pedro Varela, del revisionista del Holocausto Pedro Varela, y había un nazi que le decía que tendrían que agradecer a Vox que esté normalizando ciertos discursos que hace tiempo eran impensables que se dieran en la vida pública. Y estaban hablando de un revisionista del Holocausto, ¿no? Y eso es el problema fundamental, ¿no? Los discursos de odio, de tanto transmitirse, puede que la parte más radical de esos discursos todavía no se haya aceptado, pero lógicamente mientras se va moviendo lo que llaman el concepto de la ventana de Overton, ¿no? De lo asumible, mientras se va moviendo hacia estos postulados más radicales, pues acabamos aceptando los del otro extremo, ¿no? Que hace 4 años hubiesen sido los más radicales y ahora simplemente, bueno, pues se han tolerado, ¿no? Se han tolerado ciertos discursos, por ejemplo, contra las mujeres, contra el colectivo LGTBI+, contra un montón de situaciones, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental comprenderlo, porque es una lluvia fina, es un calado que va provocando y va cambiando el humor. Hace poco también salía una encuesta en la que un 20% de jóvenes decían que no era para tanto, que no existía la violencia machista, ¿no? Unos números que no se hubiesen dado antes de la aparición de Vox, ¿no? Entonces, es una evidencia que a pesar de que llevamos bastantes años conviviendo ya con estos discursos y con Vox, con la presencia de Vox en las instituciones, es cierto que no acaba nada más que empezar y que podemos vernos en situaciones que ni siquiera hubiéramos imaginado, igual que ahora estamos en situaciones que nos hubiesen parecido reales hace 4 años, ¿no? Porque acaban moviendo todos los discursos hacia ese sentido común reaccionario, ¿no? que están intentando transmitir. Hace poquito Carlos Martínez Almeida ha vuelto a decir que hay que volver a la ley de supuestos del 85 del aborto, ¿no? Eso es algo que se superó y que las mujeres demostraron a Gallardón que no se podía hacer, pero ahora se ha vuelto a decir, y si os fijáis, pues no ha habido tanto escándalo. Se ha aceptado dentro de esta vorágine de actualidad. Es un discurso que hace 5 años se hubiese contestado de una manera furibunda y hubiese tenido que recular rápidamente. Ahora no, el sentido común reaccionario está ganando posiciones y ese discurso de odio está moviéndonos a posiciones defensivas, y en las posiciones defensivas casi siempre se pierde. Bueno, la tormenta que está permitiendo que en el día a día llegue esta lluvia fina, y cuando ocurran, digamos, acontecimientos que puedan servir para sacar partidos, pues vemos que está dándose, ¿no? Ese colapso, ¿no?, al que, según algunos teóricos, nos encaminamos, tampoco es una cuestión de hoy para mañana, no es una cuestión de un socavón en la historia. Son varios factores, ¿no? Es la crisis climática, muchas migraciones vinculadas a esta crisis climática y esa caída, digamos, a cámara lenta del neoliberalismo, a la que la extrema derecha responde con una propuesta de recrudecimiento del neoliberalismo en lo económico, pero generando un vínculo social, una afectividad distinta, ¿no? Una afectividad siempre de ellos contra otros. La abuela versus el mena. El migrante que nos quita el trabajo contra el trabajador que no consigue encontrar por la Agenda 2030 un curro. Siempre un ellos contra otros, ¿no? Bastante conveniente. Luego, además, como elemento diferencial, creo que están esas nuevas formas de intoxicación. La mentira, digamos, es una forma más vieja que un bosque, no es nuevo. Sin embargo, sí que vemos que tanto a nivel mediático como de los medios de comunicación social está funcionando un nuevo libreto, ¿no? Y en ese libreto
se sienten cómodos tanto quienes van integrando esos discursos extremos, ¿no? Decías, ¿no? Los negacionistas del Holocausto, como quienes directamente quieren sacar un provecho político con un partido, digamos, de régimen, ¿no? Se da, digamos, el caso de Almeida, que es alguien socializado en el Partido Popular clásico, o por lo menos en sus restos, y el caso de Isabel Díaz Ayuso, que su aporte político es básicamente ese lenguaje. No se trata de una aportación política ideológica o de una aportación política nueva sobre políticas públicas, valga la redundancia, sino el lenguaje que toma, ¿no? Y se da, yo creo, también una convergencia internacional de fuerzas asimétrica. Creo que nosotros no nos podemos obsesionar en buscar como de alguna manera desde la extrema derecha siempre se busca esos tentáculos de un pulpo más grande. Creo que son relaciones probablemente mucho más orgánicas, pero que siguen funcionando, ¿no? Pues, hablamos de Atlas Network en lo comunicativo, en su momento se habló mucho de Steve Bannon y también de grupos ultracatólicos, de evangélicos, etcétera, que funcionan en un nivel internacional y que sí que comparten por lo menos ciertas tácticas y comparten, para el caso que nos ocupa de la intensificación en redes, cuestiones como las granjas de bots, etcétera, etcétera. Bueno, te quería preguntar, otra de las cuestiones que quería que comentásemos es el tema de la financiación, ¿no? Por eso también pues hablar en último lugar de ese Atlas Network o hablar de las iglesias evangélicas, que también mueven mucho dinero, lo sabemos. En cuanto a financiación, aquí en España pues hemos visto en los últimos tiempos que ellos, hablando de medios de comunicación, han estrenado una televisión, 7NN, que ya se puede ver en el TDT de la Comunidad de Madrid y Aragón, y que posiblemente pues llegará a los TDT de otras comunidades autónomas para competir en un ecosistema en el que ya estaba Intereconomía, bueno, todo lo relativo o todo lo concomitante con los negocios de Julio Ariza y que ya estaba pues, Federico Jiménez Los Santos, ¿no? Hay enfrentamientos entre ellos, yo creo que también hay que ver, digamos, que esas disputas entre la extrema derecha pues tienen cierta importancia. En este momento, además, creo que hay una disputa del Partido Popular por absorber a los menos chalados de los que se fueron a Vox, la gente que se ha vacunado, vamos a decir así como por resumirlo muy rápidamente, pero aunque haya, digamos, esas diferencias, los objetivos son muy parecidos y la ideología pues acaba siendo también muy cercana a esas posiciones de extrema derecha. Te quería preguntar eso, tú has escrito además sobre el franquismo en el momento, digamos, en el que estabas de gira con Franquismo S.A., bueno, pues ha llegado la pandemia, me parece, te he leído hace poco que vas a retomar algunas de esas presentaciones, o sea que es un tema que tienes que tener fresco y precisamente uno de los fundadores de esa nueva televisión, 7NN, pues viene de la Fundación Francisco Franco. Bueno, la cuestión de los dineros, ¿no? Que yo creo que es importante también para dibujar el marco en el que pues dos medios como El Salto y La Marea hacen su denuncia, ¿no? Una denuncia que parte en, digamos, peores condiciones o en condiciones de financiación más bajas que las de estos medios. Sí, fíjate, de hecho es curioso porque hay una manera de unir a 7NN con
con Javier Negre y con Franquismo S.A. Parezca complicado, pero es así. Es decir, cuando se habla de la financiación que tienen estos grandes medios, ¿no? Javier Negre tiene una empresa que se llama Fax News Consulting, que encima el nombre ya dice un poco de cómo es él. Dentro de esa empresa entraron dos personas, dos mujeres, que son familia, hijas de Publio Cordón y Pilar Muro. De Pilar, de las hijas de Pilar Muro y de Publio Cordón, yo hablo en Franquismo S.A. a raíz tienen relación con un insigne jefe falangista de Zaragoza y tienen la clínica, bueno, son los que fundaron la clínica Tirón. Y ellos ahora, bueno, Javier Negro va a tener un programa también en 7NN y viene un poco a vincular todas estas familias del régimen franquista, ¿no?, con la financiación de los medios de comunicación que utilizan ahora a la extrema derecha y a Vox para intentar perpetuar el poder que durante siempre han mantenido, ¿no? En franquismo sea lo que yo vengo a intentar hacer es trazar, ¿no?, la línea que une la actualidad, la perpetuación, cómo se perpetúan los poderes económicos a raíz de cómo se creó un capitalismo español después de la guerra civil, ¿no? Y cómo durante el franquismo pues todas las empresas se lucraron con la represión, con todo lo que tiene que ver con la represión no solo directa, sino también con corrupción, con contratos de favor, pues con un ecosistema, ¿no?, que favorecía que todos aquellos que habían sido afectos al régimen, habían favorecido el golpe de Estado y la victoria de los fascistas en el 39, pues pudiesen desarrollarse y ganar todo el dinero que fuese posible, ¿no? Claro, la transición lo que provocó es que todo eso se siguiese, ¿no? No hubo ningún tipo de... Si ya tiene bastantes fallas en lo que tiene que ver en lo político, pues en lo económico no hubo ningún tipo de remodelación de aquellas estructuras. Y ahora se está viendo cómo precisamente esas estructuras son abren los salones de toda esta gente de la extrema derecha, porque en algunos casos, en muchos casos, provienen precisamente de estas familias. El caso de Iván Espinosa de los Monteros, por ejemplo, es uno, Rocío Monasterio, Lourdes Méndez Monasterio, Germán Terz, todos aquellos vienen de familias prominentes del franquismo o que se desarrollaron durante el franquismo. Claro, son gente que tiene muchos recursos económicos y muchos contactos. Tiene un capital social muy importante porque tienen contactos directos con élites económicas y con gente que maneja mucho dinero y que sabe que financiando a estos medios de comunicación y a partidos como Vox, pues pueden tener pueden tener una línea directa con el poder y seguir manteniendo esos privilegios statu quo que puede ser cuestionado en algún momento. Aunque sea de manera simbólica, que muchas veces no es de manera material ni concreta, sino simplemente de manera simbólica. Claro, esto no es propio de ahora, es decir, o no es exclusivo de aquí. Hay un libro que habla muy bien de aquello en la época del nazismo, que es el libro del orden del día de Eric Vilar, ¿no?, que habla de esa relación del poder económico con el ascenso del nazismo y durante la época de Adolf Hitler, ¿no? Pero claro, es que ellos disparan con armas poderosas, como bien dicho. Nosotros, obviamente, los que discutimos ese discurso de odio, pues lo hacemos con unos medios bastante limitados, ¿no? Y muchas veces con nuestro compromiso, ¿no? Porque el otro día escribía una columna en el Confidencial, no recuerdo ahora el nombre, creo que eso es el director del Confidencial, y hablaba de cómo cubrir a la extrema derecha, ¿no? Y decía algo que me parece muy relevante, es que no todo el mundo está dispuesto a asumir el coste que genera el intentar enfrentarse de manera directa a la extrema derecha. Y eso es una evidencia, es decir, te genera un coste muy evidente, no solo un coste que tiene que ver con el coste que generan las redes sociales, el que estés constantemente atacado, insultado, vilipendiado, sino también amenazas en la calle. Te genera un coste emocional, ¿no? Un coste que algunos no están dispuestos a asumir porque no están acostumbrados a tener que enfrentarse a la información con un escudo, ¿no? O intentar mirar, como muchas veces he dicho, es decir, informar de la extrema derecha te lleva a sentarte en una cafetería mirando la puerta. O mirar cuando sales de casa para los dos lados, sobre todo en momentos de campaña electoral, la virulencia con la que eso afecta es bastante relevante, ¿no? Y en esa columna yo me acuerdo que dije que no solo importa que los periodistas no están dispuestos a asumir el coste que implica enfrentarse a la extrema derecha, ese discurso de odio, sino que la profesión, las relaciones de prensa, los medios un poco más generalistas, hay muy pocos que
den apoyo a los que sí están dispuestos a asumir ese coste. Porque está bien que no esté todo el mundo dispuesto a asumir ese coste, yo lo entiendo y lo puedo encontrar, o sea, de verdad que lo entiendo, porque a veces no todo el mundo puede soportarlo, ¿no? Constantemente. Pero lo mínimo es no dejar a los pies de los caballos a quien sí lo hace. Y en eso, obviamente, en España es una evidencia que eso falla de manera evidente. El otro día, Nemesio Rodríguez, el presidente de la FAPE, habló de que había que enfrentarse a los discursos de odio, ¿no? Que estaban ganando terreno. Claro, eso es algo que llevamos diciendo desde 2017. Que cuando nos quieren meter a nosotros en la cárcel, que a nosotros nos quieren meter ahora porque nos atrevemos, pero después van a ir a por los demás. Y ahora que están viendo cómo avanza y cómo ya es de manera general, ¿no? Ese discurso de odio ya dispara hacia todos los lados y también les puede incluso llegar a tocar a ellos, pues es cuando se dan cuenta, ¿no? Pero la FAPE nos ha dejado muchas veces vendidos, ¿no? Yo he llegado a pedir amparo y me han dicho que como es tan grave lo que me había dicho Macarena Olona de Vox, que tenía que ir a un juzgado, pero que ellos se lavaban las manos. Entonces, es bastante evidente que aquí en España ha habido una connivencia de ciertos grandes grupos, de ciertos medios de comunicación, de ciertas empresas, porque no los ven como un peligro, los ven como una oportunidad o por lo menos no los ven como un peligro, porque no van a perjudicar su statu quo, sus privilegios y como mucho es. Si no les van a hacer más ricos, por lo menos no van a poner en cuestión esa riqueza, ni esa posición, ¿no? Entonces, contra eso es muy difícil luchar. Es que es muy difícil porque muchas veces, y bien lo sabes, Pablo, que nos encontramos completamente solos, ¿no? Porque muchas veces, yo me acuerdo, mira, fíjate, esto es una cosa que me molestó sobremanera. Cuando ocurrió en el debate de la cadena SER, cuando se levantó Pablo Iglesias por lo que ocurrió en Rocío Monasterio, y yo me acuerdo que yo puse un tuit como que a ver si ahora el grupo Prisa, ahora que había visto al monstruo dentro de su estudio, a ver si se daba cuenta del peligro que llevaban. Me acuerdo que me llamó alguien de comunicación de uno del grupo, en general, no voy a decir quién es, pero del grupo, y para protestar, diciendo que no era justo eso que estaba diciendo, que ellos siempre se habían mostrado de manera directa contra estos discursos. Claro, yo se lo cuestioné, que eso hubiese ocurrido, ¿no? Pero no solo eso, le dije a esta persona, digo, aquí en España, le digo, tú puedes nombrar 3 periodistas que cubren a la extrema derecha o que se enfrentan a la extrema derecha, esos discursos. Me nombró 2, me dijo que Miquel Ramos y yo. Y les dije, digo, ¿y habéis preguntado alguna vez, o a Miquel o a mí, sobre la extrema derecha? ¿Habéis replicado alguna de las informaciones que hemos hecho sobre la extrema derecha? Y me dijo que no, porque nosotros estábamos demasiado posicionados ideológicamente. Y le dije, es que si no estás comprometido ideológicamente para informar contra la extrema derecha, no informas contra la extrema derecha, porque el coste que te provoca no hace que te asumas ese compromiso. No se dan cuenta que un compromiso contra los derechos humanos es cualquiera que tendría que tener cualquier periodista. Y cuando la información es información, no importa lo que pienses, la información es información. Y si la información es correcta, es veraz, eso pues, y es cierta, pues no tienes que mirar si te gusta o no quien la hace, sobre todo cuando son periodistas especializados en eso, ¿no? Entonces aquello me molestó mucho porque es decir, despreciaban, ¿no? que gracias a ese compromiso que es el que hacía que informes de la extrema derecha, como cualquier periodista especializado en extrema derecha ha tenido ese compromiso. Recuerdo, hay un documental maravilloso de Stieg Larsson en Filming que precisamente habla de su lucha contra la extrema derecha, y es que no vivía para otra cosa. Tenía un compromiso profundo y por eso precisamente informaba contra la extrema derecha. Y obviamente eso es necesario muchos recursos para poder sostener también eso, ¿no? De manera periodística, ¿no? Bueno, una cuestión así de orden técnico. No controlo completamente el directo, pero me parece que quienes quieran hacer una pregunta las pueden hacer específicamente como pregunta y no va en el slide de gente que se une, gente que hace comentarios, etcétera, porque bueno, yo creo que tendremos un ratito después por si alguien quiere tener preguntas. Luego también, bueno, nosotros también yo creo que hemos defendido desde el comienzo, ¿no? que donde
Donde ser antifa sale más caro también es en las calles. Hay gente que se está partiendo la cara literalmente, o se la están partiendo en la lucha contra el fascismo. Esto yo no quiero ser demagógico, pero es verdad que en algunas instancias del periodismo eso no se ve, porque realmente los barrios en los que se socializan unas personas y las otras son distintas, y al final, pues si tú vas en el metro todos los días, pues tienes más posibilidades de cruzarte con gente con la que no te quieres cruzar que si vas en taxi, ¿no? Esto es una cuestión bastante básica de clase, ¿no? Eh, y estamos viendo también, en las últimas semanas han salido ya varios casos, se habló de ello en la presentación, en los que el delito de odio, que en principio estaba para proteger a las personas de grupos susceptibles de ser atacados, de grupos LGTBIQ, de grupos de feministas, de los propios antifas, les están colgando el mochuelo, ¿no? de los delitos de odio, que es un agravante en pues, casos de tipo de peleas, ¿no? Tengo aquí delante pues, uno de los últimos que son en Valencia, en una pelea de 1 minuto en el que se les pide delitos de odio a 4 antifascistas, con el, digamos, justificante de un atestado policial en el que se dice que una de las personas llevaba tatuada la palabra antifa, ¿no? Esa equiparación de los extremos que, bueno, pues funciona para muchos medios de comunicación, funciona también tristemente para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y funciona aún más tristemente en los tribunales, ¿no? Me quiero quedar con esas dos últimas instancias, tribunales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque, claro, tú hablabas de una genealogía, en Franquismo S.A. hablas de esa genealogía del dinero. Hay, por supuesto, también una relación entre los excombatientes, digamos también de alta alcurnia. Hay una serie de excombatientes que se pudrieron el asco también durante el franquismo, pero sabemos que nos referimos a los altos mandos militares que hicieron muchísima carrera, que hicieron muchísimo dinero y que hicieron también muchísimo dinero en democracia. Esto creo que está bien decirlo, ¿no? Que a partir del 23F, en el que muchos de esos altos mandos militares participaron de una manera u otra, fueron purgados solo unos pocos, las purgas fueron menores, incluso en el caso de Alfonso Armada, ¿no? Recibió un indulto prácticamente sin haber llegado a pasar más de 5 años, 6 años a la cárcel, tendría que mirar el dato. Bueno, el teniente coronel Tejero tampoco, digamos, tardó en tener beneficios sobre su condena, y sin embargo hay otro grupo que obviamente no es purgado, no se puede probar su participación en los movimientos golpistas, y que durante muchos años funciona, digamos, casi como una empresa, ¿no? Están casos como el de Defex, que es uno de los casos, de hecho es el caso de corrupción con dinero público más alto en monto de dinero, en el que se ve con digamos, un papel estelar de una figura que en algunos momentos se le llama el King, que luego desaparece de los sumarios. Se ve como en el ejército español, a través de unas empresas, de una empresa pública, de FEX, que tiene que ser liquidada a toda prisa, digamos, cuando saltan los escándalos, pues en ese ejército español se estaba haciendo muchísimo dinero con exportación de material armamentístico a países como Arabia Saudí, ¿no? Uno de los sospechosos habituales, pero también al Congo, etcétera. Bueno, este excurso del ejército, digamos, haciendo mucho dinero en el momento de convergencia en la OTAN, etcétera, hasta llegar a los últimos años, ¿no? Y en los últimos años vemos cómo es el propio ejército
o es desde el propio ejército, también de otros cuerpos de seguridad del Estado, donde empieza a sonar otra vez ese ruido de sables. Vosotros habéis sacado una cosa, yo creo que de las más importantes que ha salido en la denuncia de esos elementos de extrema derecha, ¿no? En la BRIPAC de Alcalá de Henares. Ahí, si quieres, puedes comentar también un poco cuáles son los debates que sueles tener con Miquel. Pero bueno, es digamos, un ejemplo más. Están las cartas que saca Luis Gonzalo Segura, que luego saca también Infolibre, en la que se pide, digamos, abiertamente ese golpe de mando, se pide la presencia de un jefe de Estado fuerte que obviamente leyendo el subtexto se impondría la democracia, ¿no? Ese jefe de Estado, en teoría, el rey Felipe VI, se le pide que sea a él, ¿no? Claro, estamos también hablando de la infiltración en la policía, como decía antes también, en la alta magistratura. Vemos cómo hay un movimiento que tiene eso, su momento álgido en diciembre de 2020, enero de 2021, me parece que es, en los momentos de, perdón, 2019-2020, los momentos de golpismo, pero trasladándonos a ahora, desde ese momento, pues te quiero hacer esa pregunta, ¿no? Si el cordón sanitario es más bien hacia los antifascistas en España, ¿no? Pues lo vemos por la reacción, ¿no?, que se da ante esos movimientos golpistas, lo vemos también con ese intento de Margarita Robles de aligerar el ambiente después de que se den estas situaciones, etcétera. Bueno, yo tenía esa cuestión que le pregunté el otro día a Miquel Ramos, si aquí lo que está penalizado es ser antifascista en España, ¿no? Y viniendo, digamos, de esas instancias, podemos entender también por qué mucho del miedo que tiene el Partido Socialista a hacer, digamos, política antifascista, no retórica antifascista. Claro, tú fíjate, eso que es una evidencia. Mira, yo me acuerdo, nosotros publicamos, en verdad, publicó Miquel en La Marea una entrevista a un miembro del ejército que denunciaba la implicación o cómo estaba, hasta qué punto estaba la extrema derecha, neonazis, infiltrados no, porque el problema es que no están infiltrados, están de manera evidente, se muestran en el ejército, ¿no? Y él tenía que aparecer con la voz distorsionada y oscura, no se le podía ver la cara. El que denunciaba las actitudes antidemocráticas en el ejército era el que tenía que ocultarse. Y eso mismo pasa en la policía, ¿no? Cualquier persona que intente denunciar cualquier circunstancia que tenga que ver con la implicación de miembros de la extrema derecha dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es el apestado, es el que tiene que tener mucho cuidado porque acaba siendo repudiado por sus compañeros, no solo por sus compañeros, sino también por sus mandos, ¿no? Claro, es decir, desde el momento en el que se equipara, no se equipara, porque cuidado, se equipara en el debate público al antifascista con el fascista, en el debate público, pero a la hora de tomar medidas o de sancionar o de marginar a uno de ellos, se margina antes al que se muestra de manera abierta como antifascista. Porque es que es curioso, pero mostrarse como antifascista, no solo en cualquier tipo de ámbito público, también en el nuestro, en el periodismo, te crea como una mácula. Ya no eres, con esto que hablan de la objetividad, ¿no? Que nosotros, bien que nos hace gracia, ¿no? Pero ya si eres antifascista, cuidado, es que no eres de fiar. Cuando cualquiera debería entender que dentro de una democracia todo el mundo debería ser antifascista. No hay una posibilidad de no serlo porque el fascismo va contra la esencia misma de la democracia y de los derechos humanos. Por lo tanto, cualquier persona debería serlo, ¿no? Pero es que eso es una de las cosas que muchas veces hemos hablado con Miquel, porque nosotros tenemos a veces muchos problemas a la hora de encontrar, de ver esa implicación. Tenemos muchos problemas para que las fuentes puedan hablar. Porque ellos son los que tienen miedo de mostrarse. Cuando son personas demócratas, que hay mucha gente dentro de la policía y del ejército que lo son, y que hablan con nosotros para intentar, precisamente porque ellos lo que quieren es tener creen en el servicio público de verdad
Y como creen en el servicio público, pues consideran que esa gente tiene que estar fuera de los cuerpos y tienen bastante miedo. Tienen bastante miedo de hablar y es verdad que eso tiene que ver con esa equidistancia tan manejada en los medios de comunicación, en la mayoría de los medios de comunicación que durante mucho tiempo, pues eso, han hablado aquellos que han hecho un ejercicio de verdad de antifascismo declarado, ¿no? Pues los han considerado, bueno, pues como sospechosos, han posicionado esos discursos que nacen y eso lo hacía muy bien y hemos visto como Donald Trump en el momento en que hubo, por ejemplo, el atentado en Charlottesville, ¿no? Hablaba precisamente de Antifa como un grupo de terroristas también equiparándolo, ¿no? Eso se traslada aquí, obviamente, porque casi todo lo que ocurre en Estados Unidos se traslada aquí, ¿no? Así que es bastante complicado porque para poder intentar, tiene que ocurrir pues eso, como hechos como los que sucedieron en la cadena SER, para que la gente se dé cuenta o para que esos medios se den cuenta de la dificultad que tiene dar voz a ciertos discursos, ¿no? Pero claro, luego hay otros medios. Yo recuerdo que uno de los motivos por los que a mí se me empezó a sacar o a echar del programa en Telecinco en Ana Rosa fue por haber llevado el triángulo rojo invertido, el triángulo de los campos de concentración nazis antifascista, y aquello que solo el simple motivo de explicar qué significaba ese símbolo, te hablaban de politizar, de que, bueno, pues eso provocó una discusión severísima, ¿no? El hecho de demostrar solidaridad con los presos políticos en los campos de concentración nazi, el símbolo antifascista que todos conocemos, ¿no? Pues ese es el verdadero problema, ¿no? Y eso es algo que tiene pocos visos de cambiar, porque yo creo que va a peor, en ese sentido va a peor. Y si antes habían ganado ciertos terrenos, yo creo que se están perdiendo. Y ahí no soy nada optimista al respecto. Sí, no, yo, bueno, empezaba hablando de las circunstancias que se están dando, ¿no? Crisis climática, bueno, el propio COVID lo que tiene, digamos, de factor de desestabilización de las sociedades, la crisis económica generada por cuestiones como la de la energía, etcétera, y obviamente sin equiparar épocas históricas, pero cuando el liberalismo se descompone también a cámara lenta a finales del siglo XIX y a lo largo del XX y llegar a los años 30, pues se está dando ese auge de los discursos de extrema derecha, ¿no? Ahora vemos cómo el neoliberalismo se está descomponiendo, no hay una propuesta clara por parte de la socialdemocracia, y digamos no hay una propuesta encima de la mesa que apueste por mayor igualdad, ¿no? Es verdad que en Estados Unidos ha habido un cambio, y creo que, digamos, más allá de que del hecho simbólico, digamos, de ese cambio, sí creo que Joe Biden ha podido tomar nota, por lo menos en lo que tiene que ver con la pacificación interna de Estados Unidos, no con el papel que Estados Unidos juega en el resto del mundo, pero sí, bueno, pues la cuestión de la guerra civil en ciernes que había, ¿no? Con Black Lives Matter, etcétera, con movimientos, digamos, de reclamación muy fuertes que también estaban generando la réplica a un movimiento supremacista que es anterior a Trump también. Y luego, pues en España, como decías, llegan muchas cosas de Estados Unidos y llega también, y ahí también te quiero introducir otro tema, llega también, digamos, la propia idiosincrasia española y digamos sus propias leyendas, ¿no? Y en las últimas semanas estamos viendo cómo esto de la hispanidad está generando un nuevo tipo de discurso, también, bueno, pues desde luego colonial, pero también con toques supremacistas. Hoy mismo hemos visto que el Partido Popular Europeo propone para el premio Sájarov, que es uno de los galardones en los que se quiere bueno, equiparar a los Nobel, bueno, un premio que se da por la contribución a la paz,
se ha propuesto a Yanine Áñez de Bolivia, y es una de las candidatas. De hecho, una Yanine Áñez que tenemos aquí, que os lo leo un momentito, porque claro, yo no me sé el nombre del decreto, el número del decreto, sí, el decreto 4200 que promulgó cuando era jefa de Estado en Bolivia y en el que se sirvió para detener a disidentes políticos, ¿no? Estamos hablando de hace escaso año y medio, ¿no? Sí. Bueno, en este contexto, digamos, como decíamos, mundial, te quería preguntar por esas peculiaridades hispánicas, por este discurso en lo referente a América Latina, que yo creo que ha cambiado, digamos, que ha girado muchísimas cabezas diciendo qué coño están diciendo estos Aznar, Ayuso estos días sobre la conquista, el descubrimiento o como se quiera llamar en la retórica, digamos, ayusista de América Latina. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿No? Yo te lo pregunto porque creo que está ligado a este auge del discurso de extrema derecha. Claro, y además, fíjate, todo lo que tiene, en este caso, es decir, cuando Vox aparece, uno de los, obviamente, todos los nacionalismos, el nacionalismo español lo es, ellos crean un ideal, ¿no? Un ideal histórico que parte de la glorificación de un pasado ideal, ¿no? Y que obviamente todo se basa en intentar volver a ese pasado idílico que ellos tienen como ensoñación, ¿no? En este caso en España es el imperio, ¿no? El imperio que es el que utilizó también el nacionalcatolicismo, el imperio desde Felipe II, lo que tiene que ver con toda la conquista de América, ¿no? Obviamente eso parte de la idea principal de cómo funciona cualquier tipo de nacionalismo. El hecho de que Vox lo haya puesto en el debate público durante tantísimo tiempo, obviamente, hace que empape al resto de actores, ¿no? Precisamente por eso, cuando jamás el Partido Popular bueno, podría hacerlo de manera folclórica prácticamente, ¿no? Hablar de estos temas, ¿no? Pero que lo convierte en el núcleo fundamental de una idea, tanto no solo de Aznar y Ayuso hablando del indigenismo es el nuevo comunismo, ¿no? Sino que es que el otro día Pablo Casado propuso antes del día del 12 de octubre la creación de un museo nacional de la historia de España. Obviamente todos sabemos cómo, qué idea tiene, ¿no? De aquello, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, cuando el discurso copa ciertos espacios, todo el mundo tiene la necesidad de pronunciarse sobre esos debates, ¿no? Entonces acaba empapando a ciertos sectores que, bueno, pues o por lo menos no tenían una opinión formada al respecto, o por lo menos no lo consideraban prioritario en sus ideas, pero de pronto sí lo consideran prioritario y encima acaban intentando capitalizar, ¿no? Que ese humor que existe en el ambiente, ¿no? Pues vaya a sus filas. Y eso no solo afecta de la extrema derecha a los partidos conservadores, que es lo normal, es que acaba afectando también a los partidos de izquierdas, a los partidos socialdemócratas, todo lo que tiene que ver con la leyenda negra, con la Roca Barea y todo eso, el Partido Socialista lo tenía prácticamente como asumido, ¿no? Pero es que acaba afectando también a posiciones más a la izquierda, ¿no? Estos días hemos visto gente que desde la izquierda que intentaba defender el concepto de hispanidad, ¿no? Y no solo eso, es decir, es que eso forma parte de esa izquierda, la izquierda rojiparda, lo que yo llamo la izquierda lepenista, ¿no? Que añora, ¿no? Todos esos tiene una envidia de Volkis, ¿no? Una envidia de ese espíritu de patria-nación y todo lo que tiene que ver con la soberanía. Y acaba empapando también a la izquierda, ¿no? Y nos estamos moviendo ahora mismo los debates en la izquierda porque sabemos que hay muchos elementos que acaban por copiar, por jugar en los marcos de la extrema derecha, porque son los que les gustan, obviamente, porque no tienen ese problema. Hablábamos antes del dinero y esto es una manera de unirlo, ¿no? Cuando Marion Maréchal Le Pen crea el ISEP, el Instituto Sociológico aquí, una especie de lobby o de think tank de educación para crear los cuadros de la extrema derecha. Uno de los que ha fichado, ¿no? Es Hassel Paris, que Hassel Paris es un tipo que asume dice que es de izquierdas porque defiende simplemente una economía controlada, una economía, pues eso, una economía con una soberanía plena, planificada, es decir, pero claro, es decir, como si eso te convirtiera en la izquierda y el fascismo histórico
no defendiera esos postulados, ¿no? Y claro, esos que intentan posicionarse o autodefinirse como de izquierdas para defender los postulados de la extrema derecha son muy preciados en ciertos grupos mediáticos y políticos, porque les sirve a ellos para expresarlo, ¿no? Para poner como antagonista a una izquierda nacional, patriótica, que se defiende de verdad los principios del imperio, frente a la izquierda, bueno, pues la izquierda woke, ¿no? Como la llaman ahora, o la moderna, o antipatriota, ¿no? Que somos el resto la mala izquierda, y ellos sirven para usar a estas personas. El otro día Ana Iris Simón escribía también un elogio de la hispanidad desde su punto de vista así mágico rural, ¿no? Y era un discurso que estaban alabando gente como Utrera Molina, ¿no? El abogado de los Franco, como Javier Tebas, que es un excardenero de Fuerza Nueva, y es a quien gusta. ¿Por qué? Porque elevan y ponen a estas personas como ejemplo de esto es la izquierda de verdad, esto es la izquierda que queremos y vosotros sois la anti-España. Y claro, eso sirve para ganar posiciones de sentido común y para ganar hegemonía, que la extrema derecha también le agrancha y a veces la aplica bastante bien. Y eso implica que esos movimientos, esos discursos vayan ganando posiciones, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Ya han impregnado no solo a la derecha conservadora y a la socialdemocracia, que supuestamente es la derecha socioliberal, ¿no? La izquierda más institucional, sino que ya están empapando los grupos de la izquierda más contestataria, ¿no? Y esa es la evidencia de que van avanzando. Que eso es algo que en su momento consiguió Podemos, ¿no? Que era conseguir meter sus vascos, sus discursos para intentar mover al Partido Socialista, y el Partido Socialista movía el resto, ¿no? Cuando se juega en el discurso, en el debate que tú quieres y acabas empapando con tu mensaje al resto, pues va triunfando ese discurso, está haciendo hegemónico, y eso es lo que está ocurriendo ahora. Y hay que reconocerlo, están ganando espacio, porque si están ganando espacio en nuestra esfera de actuación, pues obviamente es que el resto lo tienen prácticamente vencido. Nadie se atreve dentro del Partido Socialista a poner en cuestión la hispanidad. Nadie, nunca, jamás. Pero eso sí lo teníamos. Si la izquierda fuera de ahí sí se atrevía a ponerla en cuestión. Ahora ya no, ahora está en el debate dentro de la izquierda. Entonces, si eso está en el debate dentro de la izquierda, es que obviamente no lo vas a poder poner en cuestión, no vas a poder avanzar. Y ese es el problema fundamental. Y yo creo que en eso la izquierda esta lepenista, la izquierda rojiparda, yo creo que es el problema, uno de los problemas fundamentales a los que hay que enfrentarse, porque funcionan como un caballo de Troya del discurso de odio en posiciones en las que teníamos bunkerizadas de ese discurso. Bueno, te había dicho que íbamos a intentar terminar a las 9 y son -5. Era media hora en principio, acuérdate que era media hora. Sí, media hora habíamos dicho en el principio, ya. Pero bueno, nos hacen una pregunta, de momento solo una, que es cómo podría erradicarse el fascismo en los adolescentes. Voy a esbozar yo la que considero mi respuesta y luego tú retomas si quieres o si salen otras preguntas, ¿no? Bueno, la cuestión yo creo ahí más fundamental, o lo que, vamos, en principio para mí no cabe hacer mucha más diferenciación social o estratificación entre adolescentes, adultos, etcétera, porque claro, la solución, digamos, para que los adolescentes no consideren los derechos humanos una cosa del pasado, ¿no? Que es una de las tareas básicas que tenemos como sociedad, que nadie considere que los derechos humanos ya no rigen o no deben regir nuestro día a día. Pues lo básico es que los maestros y las maestras no lo crean. Para que los maestros y las maestras no lo crean, ellos tienen que ser conscientes de sus propios derechos, no solo como seres humanos, sino sus derechos laborales, ¿no? Cuanto vayamos más hacia una igualdad, yo creo que la gente más consciente de sus derechos debe ser también consciente de que no son porque ellos lo valen, ni porque yo he nacido en España, ni porque yo he nacido en Madrid, que es la cuna de la libertad, sino porque es un ser humano y tiene una serie de derechos, ¿no?
Bueno, ahí yo no suelo ser extremadamente pesimista, no quiero serlo desde luego, en cuanto a si las nuevas generaciones vienen peor o vienen mejor. Es simplemente una consecuencia del mundo en el que viven, ¿no? Antonio se refería antes a esta encuesta en la que hay un 20% de chavales y chavalas que creen que es un bulo el tema de la violencia machista. Me quedo con que entiendo que una amplia mayoría está sensibilizada con el tema de la violencia machista, que ya es algo que, por ejemplo, en mi época no era tan relevante. O sea, creo que también tenemos que tener en cuenta los pasos que hemos conseguido dar. El hecho de que los chavales y las chavalas, en su gran mayoría, digo, obviamente hay un tanto por ciento importante de gente que, que está en contra de los derechos LGTBIQ, los derechos de las mujeres, cree que no existen, digamos, la violencia machista, etcétera. Ese porcentaje, pues obviamente hay que trabajar sobre ello, pero también creo que tenemos que dar cuenta de la juventud, digamos, que sí que se está moviendo, y en ese sentido no separarlo realmente del resto de la sociedad. De hecho, me preocupa, digamos, más que el prototipo del hombre enfadado con el mundo, que es, digamos, la base, digamos, popular, podemos decir, de la que está tirando el fascismo. Me preocupa más, digamos, una franja de edad que es la mía, que son de 35 a 44 años, que si se analiza demoscópicamente el fenómeno de Vox, es en la que de verdad está funcionando mejor, ¿no? En ese sentido, como decía, la cuestión de la adolescencia obviamente es crucial para los próximos años, pero no puede ir separada, digamos, de primero una búsqueda de la igualdad, y la búsqueda de la igualdad en ese caso es tanto para los chavales y las chavalas que van a colegios e institutos, la igualdad entre, digamos, sus compañeros, ¿no? Que no haya desigualdad, que no haya tanta disparidad entre los salarios de los que más cobran y los que menos cobran en España, tanta disparidad entre la gente que tiene un trabajo fijo y la gente que tiene trabajos precarios o que cobra rentas mínimas de inserción, ¿no? Reduciendo esa igualdad, yo creo que se reduce también las posibilidades de que ese enfado, que muchas veces viene heredado de sus propias familias, pues genere, digamos, un acercamiento a los discursos de hoy, y posteriormente pues que estos chavales o chavales se terminen convirtiendo en fascistas, ¿no? Bueno, no sé si, Antonio, sobre esto quieres Sí, decir más. muy, muy breve, simplemente que yo creo que aquí es importante en el que tiene que ver con lo que han preguntado, ¿no? Que yo creo que es que exista un currículo, ahora que el Partido Socialista y Unidas Podemos tiene la capacidad de poder hacerlo, que exista un currículo educativo que no tenga complejos a la hora de tratar temas como la educación afectivo-sexual, por ejemplo, ¿no? E incluirla como uno de los preceptos que tienen que estudiar los chavales, ¿no? Porque eso implica que no lo dejen al albur de la buena intención del profesorado que crea de verdad en ello, sino que sea una línea fundamental de trabajo sobre la que hacer, ¿no? la educación. Y pongo un ejemplo y lo dejo, ¿no? El otro día contaba Rosa Linares, que es una profesora que tiene en Twitter, contaba cómo el año pasado había hecho en su biblioteca del instituto, había puesto un bloque, ¿no? En el que hablaba precisamente del colectivo LGTBI, tiene que ver con los derechos humanos, y ponía una serie de publicaciones de libros de Nando López, libros, pues yo que sé, que les pueden servir a los chicos en esta fase, ¿no? Para poder educarlos en igualdad. Y al año siguiente, pues la profesora que había vuelto era una profesora que tenía unas ideas pues, más reaccionarias y había eliminado esa parte de la biblioteca.
¿Por qué la había podido eliminar? Porque no estaba dentro del currículo educativo para poder intentar, ¿no?, transmitir eso como algo obligatorio. No puede estar al albur de un profesor de que tenga buena intención y sobre todo de que haya otro que venga detrás y lo quite, sino que eso tiene que estar dentro del currículo como algo obligatorio, ¿no?, para poder educar en igualdad. Bueno, uno de los momentos de gloria de Hazte Oír, que es de los precursores de Vox, es la lucha contra la educación para la ciudadanía de Zapatero, ¿no? O sea, como que de Y ahí con el PIN, ahora con el PIN parental, el PIN pero porque están parental, sí. precisamente, ¿y por qué? Porque ellos precisamente saben que van contra las charlas de educación afectivo-sexual que están fuera del currículum, que son optativas y voluntarias. Saben que pueden ir contra ellas porque no están dentro. Entonces, en el momento en el que se puedan blindar, ¿no?, dentro del currículum, pues ya no podrán hacerlo, ¿no? Y por eso van, pero es su idea fundamental, claro, es su línea fundamental. Bueno, pues mira, son las 9:01, no, yo no veo más preguntas, no sé si en el slide este, que tampoco, que como digo, tampoco controlo del todo, se ha metido alguna preguntilla más. Y nada, vamos a justificar por qué estamos charlando, aparte de por el placer de vernos. Esto empezaba por que estamos en una campaña de suscripciones conjunta. Como decía al comienzo, no significa que estemos unificando redacciones, sino que queremos seguir trabajando en común y queremos también dar un poco la posibilidad a lectores y lectoras de ambos medios, que sabemos que comparten intereses, la posibilidad de ambos de suscribirse a los dos y tener acceso o a las dos revistas o a los dos archivos digitales, y además a un libro que es un poco el leitmotiv de esta campaña, que es De los neocon a los neonazis, coordinado por Miquel Ramos y editado por la Fundación Rosa Luxemburg, sin la O. Bueno, es un libro muy interesante, decíamos, de lo más importante que se ha publicado por estos lares, una radiografía muy profunda, muy guapa y muy tocha, como podéis ver. De ese tamaño, sí. En la que, bueno, pues yo creo que lo que más destaca son las referencias bibliográficas, o sea, el hecho de que es un trabajo súper documentado por alguien que controla mucho, como es Miquel Ramos, colaborador del Salto y también, y por supuesto, de La Marea, donde pues ha llevado a cabo investigaciones como algunas de las que ha estado hablando Antonio hoy. Bueno, os queríamos dar las gracias por haber estado ahí. Ya va saliendo paulatinamente la gente de la sala, con lo cual, bueno, mi parte yo la dejo aquí. Muchas gracias, Antonio. Nada, un placer a ti, Pablo, a los amigos del Salto, a todo el mundo y hacer caso, suscribiros en lo que podáis. Si no podéis en una suscripción conjunta, pues elegid el medio que consideréis. También, da igual. El caso es que intentad y conoced que el periodismo, como siempre se dice, si no lo hacéis, os lo hacen. Y somos gente que tiene mucho compromiso por un periodismo independiente, pero obviamente necesitamos recursos, pues, para poder trabajar, como todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, pues eso. Haced lo que podáis y nosotros haremos lo que podamos desde nuestra humilde experiencia y nuestro trabajo, y juntos, pues seguro que son más fuertes, que vienen épocas difíciles, ¿eh? Por lo menos yo soy más pesimista, pero yo soy pesimista siempre, tampoco me lo tengáis en cuenta. No, yo también lo soy. Creo que los adolescentes van a vivir una época muy jodida, pero que lo que no podemos hacer, digamos, es responsabilizarle de algo de lo que también nos tenemos que responsabilizar nosotros, ¿no? Y en esa lógica del corresponsabilizarnos, pues también cooperamos como el Salto y La Marea. Y os pedimos a quienes lo estéis pensando, sobre todo, pues que nos ayudéis en esta parte del camino, porque está siendo largo. Para nosotros, pues la resistencia viene de suyo desde hace muchísimos años, pero ahora además
es que estamos en un momento en el que la resistencia se va a tener que hacer en las calles, en los barrios, en el metro, en los autobuses, etcétera, pero también, sobre todo, por nuestra parte, desde los medios de comunicación. Tenemos menos recursos, pero somos mejores y también creemos en algo en lo que yo creo que merece la pena creer, ¿no? Que es en un mundo más igualitario, con derechos para todas, para todos, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todos. Venga, Antonio, chao. Hasta luego.